Buenos días, bienvenidos entonces a el simposio de la mañana, El camino del SARS-CoV-2, COVID-19. Entonces es un honor para mí presentar pues a los conferencistas de este simposio. El primero es el doctor Jaime Castellanos. El doctor Jaime Castellanos es odontólogo, tiene maestría en farmacología. Es doctor en bioquímica y es el director del Instituto de Virología de la Universidad de El Bosque. Realmente es un placer poderlo presentar, es un maestro, es un profesor y es uno de los grandes líderes en la investigación de virus y pues por supuesto de SARS-CoV-2 ha jugado un papel muy importante. Entonces muchas gracias doctor por acompañarnos y bienvenido. Gracias, Erika, y muchas gracias a la CIM por la oportunidad de estar aquí. Realmente me siento en mi casa siempre y más en este evento de virología que pues no deja nada que desear en comparación con otros eventos de talla internacional. Realmente es muy clave poder compartir algunos elementos y algunas emociones alrededor de esto de la pandemia del SARS-CoV-2. Alrededor de esto del origen, creo que podría inclusive ser un poco, voy a ser un poco agresivo con los conceptos. Entonces, empecemos. Digo yo mutando y contando, porque la parte de las lecciones al final vamos a darnos cuenta que efectivamente esto sigue siendo un problema muy serio, la evolución genética del SARS-CoV-2. Lo primero es que tenemos 7 coronavirus humanos que han sido identificados en los últimos años, los 4 que llamamos estacionales, los 3 que han dado saltos zoonóticos desde el 2003 en Guangdong, en el Medio Oriente, y el del 2019 en Wuhan. Todos, absolutamente todos, tienen origen en murciélagos o en pequeños roedores silvestres. Esto es muy importante porque es una característica que vamos a repetir en varias oportunidades. Y para el caso del SARS-CoV-2 tenemos todavía un gran interrogante alrededor de cuál es el mamífero intermediario. Se cree, la evolución nos dice, la evolución viral y la evolución genética, la genómica del SARS-CoV-2 nos dice que sí hay un hospedero intermediario, pero nos parecía que era el pangolín el año pasado. Hoy en día no estamos tan claros sobre eso. En esta imagen, que es muy interesante, es muy impactante porque es una revisión acerca de los datos filogenéticos y epidemiológicos del origen del SARS-CoV-2, hay varias cosas que son muy claves. La primera, que las características del brote de SARS-CoV-2 en Wuhan en el 2019 son muy similares a las que ocurrieron con el SARS-CoV-1, va a llamarlo SARS-CoV-1 en el 2013 en Guangdong. Normalmente o particularmente porque fueron virus que se detectaron en mercados en China, donde se comercializaban hospederos naturales. Eso se repitió esta vez. Las secuencias rápidamente identificadas en el 2019 y en enero del 2020 encontró que había una altísima similitud con coronavirus de murciélago, ya vamos a ver algunas de ellas. Adicionalmente, que algunas de las características moleculares y genéticas del SARS-CoV-2 se parecían a unos virus que ya también habían sido reportados, es decir, que hacen parte de la flora del viroma normal en humanos, respiratorio, el coronavirus HK1. Importantísimo este dato, el 55% de los casos en diciembre, vamos a ver, aquí tenemos diciembre, había alrededor de 174 casos solamente, mírenlos, cerca de Wuhan. El 55% de los casos tenían un nexo epidemiológico con el mercado de Huanan y Qijimen, que fueron donde originalmente se describieron los casos. Adicionalmente, en las muestras ambientales en Huanan, en el mercado en enero, demostraron ser positivos. El mercado se cerró tal vez como el 31 de diciembre del 19 o el 1 de enero, no me acuerdo, y a finales de enero todavía seguían habiendo muestras ambientales positivas para SARS-CoV-2. De tal manera que se puede considerar efectivamente que ahí fue donde comenzó el brote. Estos son datos avalados por la OMS. Y adicionalmente, un dato muy importante técnico, y es que desde muy temprano aparecieron 2 linajes.
el A y el B fue el que se convirtió más exitoso en el mundo, pero esto significa también que, o conduce a reforzar la hipótesis alrededor de que los eventos de múltiples spillover que ocurren normalmente en los saltos zoonóticos, pues también aparecieron en este caso. En estas imágenes lo que se ven son, aquí está el mercado de Huanan, en Wuhan, donde se aparecieron los casos, la secuencia de casos que posteriormente ocurrieron en estos sitios, y en Quijimen, en el otro mercado cercano a Huanan, donde también se comercializan especies silvestres para alimentación y como mascotas. ¿Qué es importante de esto resaltar? Muy importante decirlo. Aquí en este cuadrito, miren, está el Instituto de Virología de Wuhan, que es uno de los sitios más importantes de virología de investigación en el mundo y de coronavirus, tal vez el grupo de investigación más grande e importante de coronavirus en el mundo. Y no hay evidencia de que hubiera, y ahorita vamos a hablar otra vez acerca de ello, de que hubiera casos alrededor de esto o con pacientes o con personas involucradas en la investigación en el Instituto de Virología de Wuhan. En un estudio recientemente publicado, en el que se hizo, aquí veo mejor, 400 muestras de orina, heces y hisopados nasofaringios, imagínense ustedes, de murciélagos, de 342 murciélagos en los que se identificaron sobre todo estos Rhinolophus, que son muy importantes porque son los mayores reservorios de coronavirus en el mundo. Se encontraron una cantidad de virus nuevos, coronavirus, esto es después de pandemia, están en la búsqueda de cuál es el origen de SARS-CoV-2, entonces se encontraron una cantidad de virus que lo llamaron, estos se llaman por el Rhinophilus, el Pusillus, el RP, de Yunnan, o que es súper conocido, que fue el primero que identificamos, el RAT-TG13, que es del Rhinolophus affinis, de Tangong, que tiene una secuencia, una homología del 96% con SARS-CoV-2, que fue el que primero nos causó tanta impresión eso fue en el 2020, ya fue identificado en el 2008, 2009, y todos estos nuevos virus recolectados en el 2021 y 2022 son virus, coronavirus que tienen una altísima homología con SARS-CoV-2. De alguna manera, induciendo a pensar o permitiendo reforzar la hipótesis alrededor de que existen grandes eventos de recombinación de especies entre murciélagos y otros mamíferos que permitieron efectivamente la aparición de aquellas características que son clásicas y claves para el entendimiento de por qué el SARS-CoV-2 se convirtió en un virus pandémico. Vamos a verlos ahora. Entonces tenemos esto, que mire, son virus, e importante para seguir reforzando el asunto alrededor de esto, estos coronavirus fueron colectados y secuenciados después del inicio del brote. Es decir, no hay oportunidad, porque parte de la hipótesis de que hubo un escape del virus desde el Instituto de Virología de Wuhan era que pues se estaba manipulando virus allí. Ninguno de estos virus habían sido manipulados antes de la pandemia, y los que ha reportado el Instituto de Virología de Wuhan eran otros virus también colectados en otros sitios, pero que ninguno de ellos tiene tanta homología como estos que fueron detectados y secuenciados naturalmente. ¿Por qué me refiero a este asunto? Porque para entender un poco por qué el SARS-CoV-2 se convirtió en lo que es, podemos entender dos cosas, o tres cosas. La primera, la proteína Spike de la superficie, que es la central en la interacción con el receptor, que fue detectado también en enero del 2020, esto para los virólogos fue uno de los hallazgos más interesantes. Esto ya tal vez como a finales en la tercera semana de enero ya sabíamos que ECA2 era el receptor para SARS-CoV-2. La interacción entre Spike y ECA2 fue rápidamente definida, entre otras cosas porque sabemos que ECA1 también que SARS-CoV-1 también lo hace. Voy a llamarlo SARS-CoV-1, no se llama así. SARS-CoV-1 también lo hace, se une a ECA2 con alta afinidad. Y el segundo son tres elementos fundamentales: la utilización de unas proteasas transmembranales de la superficie, en este caso la TMPRSS2, que es una proteasa que favorece la fusión del virus con la célula hospedera. Y el tercer elemento que vamos a ver ahora son una nueva secuencia, o una secuencia que apareció en SARS-CoV-2 que no tenía SARS-CoV, que es el sitio de clivaje de furinas. Vamos a ver las tres en detalle un poquitico. Entonces, cuando hablamos de esto y de esta interacción, podemos entender efectivamente que esta afinidad entre este dominio verde que está aquí, que se llama RBD, ustedes lo conocen muy bien, porque entre otras cosas recuerden que las secuencias que codifican para RBD
para el receptor binding domain son las secuencias que nos inyectan en las vacunas o que tiene la vacuna de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca y la de Janssen. Todas contienen las secuencias que codifican para RBD, para este segmento que con el propósito efectivamente de generar anticuerpos específicos que bloqueen la interacción entre el virus y la célula hospedera, inhibiendo la interacción con ECA2. De esta manera entonces tenemos la utilización de la ECA2, luego TEMPER2 para permitir el clivaje y la fusión de las membranas y posteriormente lo que les decía ahora, la secuencia de clivaje de furinas que vamos a ver. Esos son los tres elementos que explican por qué el coronavirus se convirtió en un coronavirus pandémico. Aquí podemos ver el modelamiento matemático de cómo se comparó rápidamente también las secuencias de SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1. ¿Qué cambió? Y esa es la primera lección. ¿Qué cambió en el SARS-CoV-2 y qué lo hizo diferente al SARS-CoV-1 que lo convirtió en un virus altamente infeccioso y virulento? La afinidad de la proteína de la spike por ECA2. Entonces, las mutaciones que ocurrieron en este RBD generaron mayor afinidad y se pueden identificar claramente, aquí están las secuencias de aminoácidos de tanto de SARS-CoV-2 como SARS-CoV-1 y podemos ver dónde ocurren los aminoácidos que son importantes en la interacción y cuáles de ellos cambiaron. Aquí vemos el 501, el 484, que vamos a referirnos ahora mucho, que son importantes para aquella interacción y para generar una mayor afinidad y fuerza de la spike por ECA2. Cuando participa TEMPER2, que esa es otra característica, hay una secuencia que corta, una secuencia en spike que es cortada por esta serina proteasa transmembranal, permite efectivamente que ocurra el proceso de rearreglo de la spike para permitir la fusión del virus con la célula hospedera, generando también muchísima mayor capacidad de infección y número de células infectadas por virus. Y este es el tercer elemento, que es el elemento del sitio de clivaje furina. Solamente para comentar aquí, por ejemplo, ya les ha comentado el virus RAT-TG13, que es de Rhinolophus affinis, y esta es la secuencia nueva que aparece en SARS-CoV-2, que inclusive a esto fue que le atribuyó esta secuencia manipulada, se la metieron, lo convirtieron, es un experimento que en genética, en virología se hace frecuentemente que se llama ganancia de función, porque cuando aparece esta secuencia es una secuencia que tiene una posibilidad, no, de su papel es ser reconocida por furinas del aparato de Golgi. Vamos a ver ahora cuál es el impacto de ello. De una vez lo digo, cuando se corta esta spike, esta es la secuencia de aminoácidos de spike, cuando está siendo producido el virus, saliendo el virus en la fase de salida de la célula infectada, es cortada por las furinas en el aparato de Golgi, en esta secuencia RRAR, esto es arginina, arginina, alanina, arginina. Esta secuencia es altamente reconocida por furinas y cuando ocurre eso, la spike se reorganiza y queda en un estado de prefusión. Vamos a verlo, o lo voy a ver de una vez, más bien, porque es importante. Pasa esto, mírenlo. La condición pasa, este es el RBD, cuando es cortado a la salida, queda en esta condición de RBD up, que lo hace mucho más afín al receptor. Esto explica por qué esta secuencia de clivaje de furinas generó muchísima mayor afinidad por el receptor y una mayor transmisibilidad, que explica efectivamente las condiciones de la pandemia de SARS-CoV-2. Pero ¿qué es importante de esto? Que en otros betacoronavirus, entre ellos los sarbecovirus, como el TG13 no la tienen, mírenla acá, pero otros enbecovirus como HKU1, que ya sabemos que existe en nuestro viroma respiratorio, sí la tienen, mírenla acá. Entonces es muy fácil por eventos de recombinación entre coronavirus, que hoy en día sabemos que los coronavirus tienen una altísima capacidad de recombinación y literalmente de quitar fichas como en un Lego y pasarlas de un virus a otro cuando se encuentran dos virus en un mismo espécimen, sobre todo en murciélagos que lo hacen muy eficientemente. Entonces, cuando ocurre esto, tenemos efectivamente la explicación de por qué el origen y por qué la actividad extremadamente infecciosa y patogénica del SARS-CoV-2. Y hablando ya entonces de aquellas mutaciones, porque el virus lo que sucedió es que apareció, cuando me preguntan en los noticieros, me preguntan, bueno, ¿y este virus qué? ¿Es el virus diabólico? ¿Va a haber uno peor? Y la respuesta es no, ya el virus diabólico apareció en Wuhan. Es decir, esta es la tapa de la olla, hubo las mutaciones correctas que generaron la pandemia. Pero la mala noticia es que la evolución de los virus que viene ocurriendo desde 2020 hasta ahora
que para un virus son segundos, 24 meses o 36 meses para un virus son segundos en su evolución genética. Y lo que estamos viendo es una altísima capacidad efectivamente de adaptación y de mutaciones que generan aún todavía mayores dificultades que lo que vamos a ver a continuación. En general las mutaciones ocurren en diferentes sitios del genoma. Recuerden que el genoma del SARS, de los coronavirus, es gigantesco, es el genoma más grande de los virus de RNA, son 30.000 nucleótidos. En cualquiera de esos sitios pueden ocurrir mutaciones, pero en particular hay algunas mutaciones que están o en Spike, vamos a ver por qué, o en el RBD, que responden también por qué el virus ha venido evolucionando positivamente para él, negativamente para la humanidad. Entonces, las mutaciones y cómo aparecen entonces las diferentes variantes en aquellas pequeñas mutaciones que se establecen y se fijan, se llaman mutaciones fijadas, porque son exitosas o en la transmisibilidad o en la evasión inmune, que es lo que vamos a ver ahora, o en la patogenicidad. Son los tres elementos que uno tiene que tener en cuenta cuando intenta revisar efectivamente si una variante, por ejemplo, variantes de interés se convierten en variantes de preocupación. Si tienen mayor afinidad por el receptor, si tienen una posibilidad de que esas mutaciones y cambios de aminoácidos en spike sobre todo tengan consecuencias y secuelas en la evasión inmune, o si tienen esa mayor afinidad causa mayor patogenicidad cuando se encuentra el virus o cambia el tropismo del virus por las células hospederas, generando, por ejemplo, afecciones en nuevos órganos. Entonces, tenemos alfa del diciembre del 2020, beta, diciembre-enero del 2021, gamma, también en enero, febrero, marzo del 2021 en Brasil, y delta en India en agosto, septiembre del 2021. Cada una de ellas con pequeñas mutaciones. ¿Por qué traigo esta imagen que me gusta muchísimo? Porque tiene aquellas mutaciones, por ejemplo, la 501, este le dicen la Nelly, la mutación Nelly, la ERIC, que es la E484K, pues como mnemotecnia, que les permitieron efectivamente esas mutaciones ganar función, como le decía, o en afinidad por el receptor, o en evasión de la respuesta inmunológica, o en mayor patogenicidad, como vamos a ver ahora. Y entonces, ¿por qué? Porque estas que están en el RBD efectivamente responden por una mayor transmisibilidad, y eso es lo que hemos estado viendo con la evolución. Y lo segundo es que los anticuerpos, como estamos siendo vacunados con RBD, en casi todas las vacunas excepto en la de Coronavac, pues cuando se generan anticuerpos contra estas regiones y estas regiones mutan, entonces se produce el fenómeno de escape inmunológico, y es que ni las vacunas ni las infecciones por nuevos virus mutados en esos sitios o los anticuerpos generados por infecciones previas son capaces de neutralizar las nuevas infecciones, y eso es lo que está sucediendo, eso es lo que está pasando. Afortunadamente, y de una vez también deshago el temor, los refuerzos con la vacuna de Wuhan, porque todas las vacunas están hechas con el prototipo de Wuhan, pues todavía con los refuerzos se sigue generando una respuesta suficientemente alta para controlar sobre todo la inmunidad a largo plazo derivada de las células T. Este es un ejemplo claro, esto es un artículo recientemente publicado también sobre cómo se ve. Estos son títulos de neutralización. Esto es uno de los criterios que tienen en cuenta para entender cómo se pierde o cómo se hace el proceso de evasión inmuno, porque más importante que los títulos, si ustedes los ven todos los días en todos los artículos, porque esto, entre comillas, es muy fácil de hacer. No es fácil. Nosotros llevamos un año intentando hacerlo, no lo hemos logrado, hacer una neutralización en el laboratorio. Pero más importante que eso es evaluar cuántas células T estimuladas por la vacuna son capaces de reconocer al virus que está infectando en una siguiente infección. Entonces, en el caso de los títulos de anticuerpos, lo que se ve es una pérdida de títulos, es decir, se requieren más diluciones, mayores diluciones para bloquear beta, para bloquear delta o para bloquear delta plus, que se llamaba en ese momento, AY1, una pérdida de 5 veces. Se debe aumentar la concentración, esto es lo que nos está diciendo esto. Alfa sigue siendo neutralizada en sueros de convalecientes, en vacunados con Pfizer o en vacunados con Moderna. Es decir, si ustedes se dan cuenta aquí, para las variantes a partir de beta, gamma, delta, ocurre se necesitan mayores títulos de anticuerpos para producir neutralización. Esto se llama pérdida o evasión inmune de las nuevas variantes. Y esto es lo que está ocurriendo. Y la mala noticia, si tengo que decirlo, es que sigue ocurriendo. Omicron es el ejemplo de eso.
Entonces tenemos una gran cantidad de mutaciones, sobre todo en sitios asociados a RBD. En particular aquí lo que nos está diciendo es cómo está la transmisibilidad y en general entonces estamos viendo dos cosas, evasión inmune primero y segundo mayor transmisibilidad. Las mutaciones están generando mayor afinidad por el receptor, generando por ejemplo que en el caso de Delta, como lo identificamos o se identificó apenas apareció, tiene 2.5 veces más capacidad de transmisibilidad y por lo tanto alcanzar y rápidamente volverse en la variante universal como ocurrió con Delta y como también ocurrió con Omicron. Y posteriormente o antes, Gamma igual, miren, todas crecieron más de uno, es decir, son más transmisibles, fueron más transmisibles que el prototipo de Wuhan. En esta revisión que también es súper importante porque se evalúan, es una revisión sistemática de Frontiers in Public Health, en las que se evalúa claramente cuáles son los, aquí vamos a ver al final una tabla que condensa todo esto, alfa, y en general lo que vemos aquí el dato es de 1.72, 1R, una relación de riesgo mayor de alfa con respecto a Wuhan, de beta de 2, de gamma también de 2 y de delta, mírenlo, de 3, nos da 3.35, aunque solamente había un artículo incluido. Es decir, sí sigue existiendo. Para el caso de este que les traje en particular, esto es admisión a cuidados intensivos, todas aumentaron el riesgo de ingreso a cuidados intensivos. Y aquí está la tabla de resumen para alfa, beta, gamma, para todas las variables, para hospitalización, ingreso a UCI o mortalidad. Y en todos los casos, hay un aumento de las condiciones de hospitalización, ingreso a UCI o mortalidad derivada de esto con respecto a Wuhan. ¿Y qué pasa con Omicron? Omicron fue una porquería, o es una porquería porque sigue siéndolo, y es que adicionalmente a las que ya teníamos con Delta, que eran muy malas, que aumentaba la transmisibilidad, la severidad, Omicron ocurrieron, adicional a las mutaciones en Delta, ocurrieron las de Omicron muchas más, y sobre todo en RBD y casi todas en Spike. La mayor parte de ellas ya han sido reportadas en alfa, en beta, en gamma, en delta y adicionalmente aparecieron en Omicron, aparecieron alrededor de 35 mutaciones en Spike, 51 mutaciones en total, 26 en no Spike y 35 en Spike, 15 en el RBD, es decir, estamos diciendo efectivamente que fue un virus altísimamente exitoso que permitió efectivamente cambiar aquellos aminoácidos que eran importantes en aquellas regiones que son importantes para la adherencia al receptor primero y segundo para la evasión inmune, que es lo que viene ocurriendo. En este trabajo que fue publicado también este año en Nature Portfolio, no mentira, esto es un preprint, no está todavía publicado. Se evalúa si Omicron es igual, porque claro, el gran concepto fue Omicron, sí, es más transmisible, pero es menos virulento. La respuesta es no. Miren, al hacer las comparaciones todas, y sobre todo haciendo los ORs ajustados por este índice de comorbilidad, se encontró que en general, miren la última columna, en este caso para mortalidad, este es el dato, este sería 1 para Omicron, el dato de un riesgo de 1, mírenlo, es exactamente igual. Esto es alfa, esto es delta, y esto es otras variantes diferentes que estuvieron entre alfa y delta. En Estados Unidos, esto es un grupo de Estados Unidos de 140.000 individuos. Entonces, vale la pena decir efectivamente que no es cierto. Cuando se hacen las evaluaciones, la mortalidad sí bajó. Cuando se ajusta por vacunación, edad y comorbilidades, la mortalidad y la severidad no ha bajado para Omicron. Eso es muy importante decirlo. Y en este caso, lo que se ve efectivamente es lo mismo. Estamos viendo cómo están los anticuerpos en convalecientes, mírenlo acá, para Omicron, no neutralizan a Omicron, los anticuerpos originales que son para B1. En este caso la vacuna, una mezcla de AstraZeneca y Pfizer, en este caso Pfizer, y en este caso 3 de Pfizer, se ve efectivamente que los títulos pueden aumentar de tal manera que no bajan tanto como en estos casos, se pueden alcanzar neutralización cuando se hacen los refuerzos. Esto es importante decirlo porque explica esto. Pero más importante del problema de las vacunas está relacionado con el asunto de los anticuerpos monoclonales que están siendo desarrollados para la neutralización y para la neutralización y el tratamiento en pacientes severamente enfermos. Y todos estos anticuerpos, efectivamente, aquí están los epítopes, quien quiera conocerlos. Lo que está en gris es RBD, lo que está en azul son los epítopes que son reconocidos por los anticuerpos y estos son los epítopes, las mutaciones dentro de los epítopes que son importantes para diferentes anticuerpos. Y lo que se ve efectivamente, mírenlo, y es que se requieren mayores concentraciones,
que es la línea con respecto a la verde, que es la cepa original. Con Omicron se requieren mayores concentraciones, miren aquí la concentración aumenta de izquierda a derecha, y entonces las concentraciones tienen que ser mayores para cualquiera de estos anticuerpos para neutralizar el virus. Eso es un problema, porque efectivamente la capacidad que tiene los anticuerpos monoclonales diseñados para neutralizarla y generar beneficios clínicos en la atención de los pacientes se está viendo afectado en el caso de los pacientes infectados con Omicron. Se está viendo afectado. Peor todavía, se está viendo afectado también, para terminar, por las nuevas variantes 4 y 5, BA4 y BA5, que ya surgieron en Sudáfrica. Eso tiene un dato súper importante porque efectivamente lo que estamos viendo es que la BA3, la BA1 y BA2, que son las Omicron originales, digamos la surafricana y esta es la holandesa, pues ya tiene una reducción en el reconocimiento para anticuerpos monoclonales terapéuticos. Y ahora lo que estamos viendo es que BA4 y BA5 está ocurriendo lo mismo. Estos son datos de la semana pasada de Sudáfrica. Se está viendo un incremento, afortunadamente, en el número de infecciones, pero no todavía en el número de hospitalizados y fallecidos en Sudáfrica. Y BA4, BA5, mírenlos acá, en este naranja y amarillo, están comenzando a ser predominantes en Sudáfrica. O sea, se está repitiendo el fenómeno que vimos el año pasado. Estábamos en Barranquilla con Román Brunel, cuando apareció la noticia de la aparición de Omicron en Sudáfrica. Y entonces está ocurriendo lo mismo. Un incremento en el número de casos, afortunadamente sin que haya todavía datos de un aumento en la hospitalización y fallecimiento y muerte. Me queda un segundo, ya. Regálame 30 segundos, por favor, para terminar. Solamente para hablar de que en ese estudio se reporta, también es un preprint, para BA4 y BA5 se ve lo mismo. Es decir, peor todavía, pacientes infectados con BA1, o sea, con Omicron original, tienen menor capacidad. Estos son, no vacunados, son vacunados. Tienen menor capacidad de reconocimiento de BA4 y BA5, o sea que estamos viendo todavía aún más estrategias de evasión para nuevas subvariantes de Omicron. Tan diferentes son serológicamente, que estamos revisando un artículo en Science ayer o antier, y se plantea efectivamente, se le puede cambiar ya el nombre a SARS-CoV-3 por las características de los cambios nucleotídicos. Entonces, estos son los mensajes finales, ya he hablado de alguno de ellos. Lo más importante, quería, para terminar, este último, la evolución de las variantes de escape hará difícil el desarrollo de vacunas basadas en variantes, porque esa es la gran pregunta que siempre nos hacemos. ¿Las nuevas variantes nos pueden ayudar o nos obligará a generar nuevas vacunas? La respuesta es muy difícil la industria farmacéutica alcance la evolución genética de los virus. Lo segundo, que el uso de los anticuerpos monoclonales de amplio espectro puede ser una ruta más rápida y menos costosa para controlar infecciones graves y el riesgo de muerte. Eso es como parte de las conclusiones que quisiera dejar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Castellanos por la gran conferencia y acelerada evolución de los virus en un tiempo tan breve. Así que felicidades, un gran conferencista y nos dejó muchas inquietudes.